Amigos del Sur, estamos junto al prefecto Carlos Rivera. Vamos a hablar un poco acerca del escenario nacional que se viene viviendo en la actualidad. Buenos días, doctor. Buenos días. Explíquenos la fuga del ex juez supremo Inostroza hacia España. Bueno, hemos tenido esta semana que acaba de pasar problemas en relación a este famoso ex juez supremo Inostroza, quien inicialmente se fugó a España, ¿no?, escapando de la acción de la justicia de nuestro país y tratando de quedarse allá en Europa, pero sin embargo en España ha sido detenido y el gobierno, el ejecutivo, el presidente Vizcarra están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para que sea expulsado o sea regresado al país en el plazo más breve. ¿Qué consecuencias se presentarían en el Ejecutivo y en el Congreso de la República a raíz de esta fuga del ex juez Inostroza? Bueno, yo creo que ya ha tenido consecuencias tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. En el Congreso de la República, recordemos que hace ya 15 días o un poco más, la Asamblea del Congreso opinó que este juez debería ser investigado y denunciado en la Fiscalía respectiva. Sin embargo, esta decisión del Congreso, bajo la presidencia del Congreso del señor Salaverry, demoró 12 o 13 días esta decisión en el Congreso, no pasándola a la Fiscalía ni a la Policía Nacional para que tomen las previsiones respectivas, hasta que este señor, el ex juez Inostroza, se fugó del país. Ahí hay una responsabilidad grande que el presidente del Congreso, el señor Salaverry, ha tomado las acciones respectivas, ha despedido a 4 o 5 personas, entre ellos el oficial mayor, o sea, digamos el que maneja todo el Congreso en la parte administrativa, y otros elementos más de asesores han sido despedidos porque obviamente esta decisión del Congreso demoró 12 o 13 días en pasar a la Fiscalía y por tanto no se tomó las medidas preventivas y por tanto es como si alguien supiera que el señor Inostroza debería fugarse y había que aguantar esa información en el Congreso. En todo caso, ¿se cree que el Parlamento lo habría blindado al ex juez Inostroza? Ha tratado de blindarlo a él y al señor Chávarri, el fiscal de la Nación, durante todo este tiempo. Al señor fiscal de la Nación todavía lo sigue blindando. El señor Inostroza, acordémonos que en comisión, donde tienen mayoría los congresistas de Fuerza Popular, lo blindaron. Pero cuando pasó a la Asamblea General del Congreso, ahí sí, por mayoría, se decidió que debían investigarlo. En ese momento es que este señor Inostroza decide abandonar el país, porque sabe que tiene responsabilidad en muchos aspectos de lo que se han mencionado, y por eso que nos hemos visto comprometidos en esto. Bueno, la pregunta fue que usted me hizo, ¿por qué consecuencias ha traído en el Congreso? Ha habido consecuencias, ha habido complicidad, han aguantado la decisión del Congreso durante 12, 13 días y eso ha permitido que este señor fugue del país. Segundo lugar, en el Poder Ejecutivo, el ministro de Interior anterior ha tenido que renunciar al cargo porque el ex juez Inostroza se ha fugado del país por la frontera norte con la complicidad de una funcionaria de Migraciones, y Migraciones pertenece al sector interior. Entonces, si bien no tiene responsabilidad penal él, pero sí tiene responsabilidad política, ya ayer ha jurado el nuevo ministro, o sea que sí ha habido consecuencias al respecto y se tendrá que mejorar las funciones y las disposiciones que se tienen. Toda vez que también hay que recordar que a consecuencia de esta demora o de esta protección, entre comillas, que hubo del ex juez Inostroza desde el Congreso, la policía solamente tenía la prohibición de que no salga del país, no estaba todavía con orden de captura, ¿no? Pero bueno, con la colaboración de una persona de Migraciones que ya se ha determinado, este ex juez salió por la frontera norte y ahí están las consecuencias. Ayer ya juró un nuevo ministro. Bien, a raíz de esta información internacional que se da a través por la Interpol, es que se captura a Inostroza en España. Sí. ¿Qué gestiones va a realizar el Ejecutivo para que el país de España devuelva a Inostroza? Ya ha realizado las gestiones respectivas, ha mandado un diplomático de alto nivel, un equipo de personas, entre ellos un diplomático de alto nivel, a España a realizar las gestiones ante el juez respectivo para que se realice la extradición. Es muy importante que Inostroza regrese al Perú para que la justicia haga su trabajo y determine las responsabilidades de otros ciudadanos que están escondidos hasta el momento o que no se ha
exteriorizado o publicitado su participación en la corrupción, su participación en esta famosa banda de los cuellos blancos. O sea, es muy importante que venga Inostroza al Perú. Con eso del caso Inostroza, esto nos deriva al campo de la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué avances concretos hay en el gobierno para este caso, no? Yo creo que en este gobierno que empezó el 28 de julio del 2016, ha habido avances concretos y muy importantes en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, diremos que el Perú nunca tuvo una política nacional, una política de Estado de lucha contra la corrupción. Bueno, a partir del año pasado, en septiembre, ya tenemos aprobada y publicitada una política de integridad y lucha contra la corrupción. Esta política ya se ha difundido hasta a nivel municipalidades distritales de todo el país e instituciones del Estado, ministerios, organismos públicos descentralizados, etc. Se le ha dado la CAN, el Consejo Nacional de Alto Nivel Anticorrupción, ha hecho este trabajo, se ha demorado como 2 años en hacer esta política, ya la tenemos. En ella están consideradas todos los lineamientos que el Estado tiene que realizar en todos los niveles. Cuando hablamos de Estado o de gobiernos, no solo hablamos del gobierno nacional, sino hablamos de los gobiernos regionales, de las municipalidades provinciales, municipalidades distritales y además de toda entidad pública del Estado. Entonces, en primer lugar, tu pregunta, Diana, había sido qué avances hemos hecho en este gobierno en relación a la lucha contra la corrupción. En primer lugar, se ha emitido algo que el Perú nunca tuvo, una política nacional de lucha contra la corrupción. En segundo lugar, tenemos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2022, que ahorita está en plena ejecución, en plena difusión en todos los organismos del Estado. En tercer lugar, a propuesta del Ejecutivo, se aprobó la norma que prohibía la participación en elecciones de aquellos personajes públicos que antes habían tenido problemas de corrupción, ¿no es cierto? Es por eso que en este momento, en estas elecciones del 7 de octubre, no se han podido presentar ante el territorio nacional muchos candidatos que ya habían tenido procesos judiciales y sentencias por casos de corrupción. Ese es un gran avance para la lucha contra la corrupción. En tercer lugar, otro aspecto importante que se ha hecho en este gobierno es que los jefes de las OSIs y las oficinas de control interno de todas las entidades, aquí tenemos que explicar a nuestros ciudadanos de que en cada organismo del Estado, como por ejemplo las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, etcétera, existen unas oficinas de control interno que se encargan de verificar y exigir que todos los gastos y todos los dineros del Estado, del gobierno, se gasten de acuerdo a las normas, de acuerdo a los planes y de acuerdo a los objetivos y propósitos que existen en dicha entidad de gobierno. Estas oficinas de control interno eran pagadas por la misma entidad, eran contratadas y pagadas por la misma entidad, o sea, por el mismo municipio al cual iban a contratar, por el mismo gobierno a controlar, por el mismo gobierno regional al cual iban a controlar. Y ahí se origina una gran contradicción. Si yo te pago, tú me vas a controlar. Indudablemente que ahí se resentía esa línea de independencia, y ahora en este gobierno ya las OSIs, las oficinas de control interno de todos los organismos del Estado, no pertenecen a las entidades que van a fiscalizar y controlar. Ya pertenecen directamente a la Contraloría. La Contraloría es quien les paga, quien los contrata y quien los despide en caso no trabajen. Ese es un paso muy importante. Bueno, lo otro es que hasta ahí tenemos 3 cosas grandes que se han hecho, tres aspectos grandes, y lo otro es que la Contraloría a partir de este momento está creando un voluntariado de control de las entidades del Estado. O sea, en los distritos se van a inscribir y se están inscribiendo ya personas que quieren controlar voluntariamente la ejecución de las obras de las municipalidades, del gobierno regional en todas las regiones. O sea, yo, por ejemplo, estoy en el distrito, por ejemplo, de Ichuña. Yo me inscribo en ese voluntariado, la Contraloría me capacita y luego yo voy a fiscalizar todas las obras que se están realizando. Si se está realizando un canal, tengo la capacidad de pedir cuál es el contrato con la empresa. Por 300.000 soles, muy bien, tiene que hacer paredes de este canal de 20 centímetros de ancho, el fondo de 20 centímetros de profundidad, de tales materiales, con tales materiales, lo que dice el plan y el contrato es esto, y eso es lo que tiene que cumplir. O sea, ahora los ciudadanos, mediante este voluntariado, pueden controlar las obras que se realicen en su localidad, en su anexo, en su distrito.
y no solamente mirar y pasar que están construyendo una obra, ¿no es cierto? Y eso, y además, y apenas vea que haya una diferencia entre lo que está contratado y lo que están haciendo, hacer la denuncia respectiva a la Contraloría, y la Contraloría de inmediato asume una acción correctiva. Yo creo que estas medidas son novedosas, y sí ha habido un avance cualitativo en cuanto a la lucha contra la corrupción, y seguimos en ese camino. Bien, por otro lado, a raíz de la renuncia del ministro del Interior y la asunción del nuevo, ¿qué cambiaría en el sector migraciones? Bueno, yo creo que al haber un nuevo ministro, definitivamente va a haber una nueva visión, va a haber un nuevo manejo, una visión estratégica de cuál es el cumplimiento de su misión. Ese es un ministerio realmente bien complicado, el Ministerio del Interior. Tiene que ver con una serie de cosas, con conflictos, con una serie de situaciones que se dan a nivel nacional, tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que controlar y manejar los conflictos que se dan a nivel nacional, que son alrededor de 300 conflictos que se generan por diferentes motivos, ya sea por aspecto social, aspecto medioambiental, aspecto de salarios, o diferentes tipos de reclamaciones que se realizan en todo el territorio nacional. Es un ministerio realmente que presenta desafíos muy grandes para cualquier ministro. Ahora bien, el nuevo ministro yo lo conozco, es una persona bien capacitada, creo que sí va a estar a la altura de los acontecimientos. ¿Qué va a cambiar? Creo que lo primero que tiene que cambiar es el jefe de migraciones. Este señor viene desde la época de Humala y lamentablemente Migraciones es una entidad importante y estratégica del Estado que no está funcionando bien hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás. El año 2014 se hizo una reforma en migraciones, el que habla participó 7 meses en esa reforma de migraciones como asesores en la reforma. De ahí surgen los nuevos pasaportes biométricos que ahora se están haciendo y una serie de cambios más que luego este señor llegó y paralizó la reforma y hasta ahora sigue en el cargo. Entonces ya se han hecho las recomendaciones para que se cambie a este señor. Me imagino que el ministro de Interior es una de las primeras medidas que debe realizar. ¿Qué va a cambiar el Ministerio de Interior? Creo que bastantes cosas. ¿Qué va a cambiar en migraciones? Mucho, porque es una entidad que está muy atrasada en comparación a las migraciones de Latinoamérica. Nuestro territorio es muy difícil de controlar y de verificar. Por otra parte, tenemos 7.000 kilómetros de fronteras y solamente tenemos algo de 23 o 25 puestos de migraciones en todo el país. Como veremos, nuestras fronteras son pues una coladera donde se puede meter gente por todo lado y también pueden salir por todo lado. Entonces hay mucho que hacer en migraciones, sí es cierto, hay mucho que hacer en el Ministerio del Interior también, y yo creo que el presidente Vizcarra tiene ese concepto y es la exigencia que le ha puesto ya, estoy seguro, al nuevo ministro del Interior. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones haría usted para las autoridades que terminan su labor este 31 de diciembre? Bueno, siguiendo con la línea de la lucha contra la corrupción, porque también estamos en el comité de lucha en la Comisión de Lucha contra la Corrupción Regional, yo creo que las autoridades que están saliendo de los cargos hasta el 31 de diciembre deben hacer un informe al pueblo, más allá de la directiva que hace que rige la directiva de la Contraloría General de la República, que norma cuáles son los relevos, los cambios de gobiernos en todos los niveles. Hay una serie de procedimientos técnicos que se tienen que dar y legales. Más allá de eso, yo ahorita interpreto qué cosa quiere el pueblo. El pueblo quiere, por ejemplo, que su alcalde de su distrito le diga, haga un informe y les diga: señores, yo recibí el año 2014, el año 2015 recibí 36 millones de soles. Con estos 36 millones de soles hice este colegio, hice la posta médica acá, hice este canal, hice este reservorio. Esto costó tanto, esto costó tanto, esto costó tanto, esto costó tanto, y con esta cantidad hemos pagado a todos los funcionarios o trabajadores de la municipalidad. El pueblo quiere transparencia y las autoridades que están saliendo de los cargos tienen que rendir cuentas al pueblo que los ha elegido, tienen que decirle qué han hecho con los dineros, cuáles son las obras que han terminado, cuáles son las obras que dejan en camino de terminarse en un año o en medio año, etc. Lo otro es que no se deben dejar, últimamente o en los últimos periodos se ha notado que muchas autoridades de muchas municipalidades y otros tipos de gobierno dejan las obras sin cerrar. O sea, la obra se ha terminado hace medio año, un año, pero no cierran la obra y la documentación de esa obra desaparece.
desaparece el contrato con la empresa, desaparecen una serie de los documentos con lo que se han realizado los controles y no cierran las obras. Por si acaso es una nueva modalidad de corrupción no cerrar las obras, ¿no? Obras que se han terminado durante en el periodo, la tendencia es que no quieren cerrar las obras, es como no rendir cuentas, ¿no es cierto? Y luego desaparecen los contratos, desaparece la documentación. Las autoridades salientes tienen que rendir cuentas a sus ciudadanos que los han elegido, tienen que decirle en qué han gastado el dinero año por año, tienen que decirle dónde están las obras que han construido. Eso es lo deseable. Usted me preguntó qué era lo que tenían que hacer las autoridades salientes y yo le digo, como alcalde distrital, como alcalde provincial o como gobernador regional, tenemos que hacer un alto y exponer por los medios de comunicación o por medio escrito, decirle al pueblo cuál ha sido nuestra labor de los 4 años, qué obras hemos hecho, qué obras se han concluido, cuántas han costado cada uno, qué obras se siguen realizando y qué obras están por cerrarse, ¿no? Y por último, eso pues lo que significa transparencia. Si queremos que el pueblo siga confiando en nosotros, hay que despejar toda sombra de oscuridad, hay que despejar todo ocultamiento, los presupuestos que el Estado le ha entregado a los gobernadores que están saliendo, a las autoridades que están saliendo del 31, no son secretos. No es algo escondido que lo tenga que manejar la autoridad con 4 o 5 personas. Por favor. Entonces yo le recomiendo a las autoridades que rindan cuentas, que sean transparentes, que le digan al pueblo qué es lo que han hecho en su distrito, en su provincia o en el gobierno regional, qué es lo que han hecho con la plata que han recibido, con el dinero que han recibido. Eso es lo mejor que le podría recomendar. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad, muy amable.